¿Crees que sacarte una buena nota es imposible? El día de hoy te regalaré todas las herramientas que necesitas para aprobar tu curso de ecuaciones diferenciales. A esto le llamé la guía de ingeniería. Comencemos. Hablaremos un poco de las ecuaciones diferenciales exactas. Tienen esta forma. En el caso contrario, tenemos que encontrar el coeficiente de integración que tiene esta forma. Y de ello se deriva una ecuación diferencial exacta. Veamos dos ejemplos para que se entienda la idea. En el primer ejercicio nos pide encontrar la ecuación diferencial y en el segundo, análogamente, nos pide encontrar la ecuación diferencial. Pero vamos a notar que en el primer caso la ecuación diferencial es exacta y en el segundo no lo es. Y luego tenemos que evaluarlo en el PBI y de 1 es igual a 0. Perfecto. Comencemos designando dos variables. En primer lugar, vamos a ordenar un poco esto. Esta parte de acá la vamos a ordenar como x cuadrado más 2y partido x de x menos o más logaritmo natural de x cuadrado menos 3 de y igual a 0, para que tenga la forma que les mencioné. Al tener ya esta forma, vamos a designar este que está aquí como m de x, y y este que está por acá como n de x, y. Partamos escribiendo ambos. M de x, y va a ser igual a x cuadrado más 2y partido x y n de x, y va a ser igual a logaritmo natural de x cuadrado menos 3. Este de acá le vamos a llamar la derivada de f respecto a x. ¿Por qué? Porque le está acompañando el x. Y al siguiente le vamos a llamar la derivada de f respecto a y. Ahora, si calculamos la derivada de m, pero respecto al contrario del x, es decir, la derivada de m respecto a y, vamos a obtener lo siguiente. Tenemos que derivar esto de acá. La derivada de m respecto a y va a ser igual a 2 partido x. Y si repetimos el mismo proceso para el inverso del n, es decir, si derivamos n respecto a x, esto nos va a dar igual a 1 partido x cuadrado por 2x, que es la cadena. Estos dos se cancelan y nos da 2x. Y si notamos que estos dos son iguales, implica que la ecuación diferencial es exacta. Fin. Entonces tenemos que operar de la siguiente manera. Tenemos que escoger una de las dos, la derivada de f respecto a x o la derivada de f respecto a y. En mi caso, voy a escoger la derivada de f respecto a y, porque según yo es más fácil. Vamos a escribir la derivada de f respecto a y va a ser igual a logaritmo natural de x cuadrado menos 3. Vamos a integrar respecto a esta derivada, es decir, la derivada respecto a y, la integral respecto a y. Esto nos va a quedar como f de x, y igual a y por el logaritmo natural de x cuadrado menos 3y, menos 3, más, en este caso, cuando estamos integrando respecto a y, no tenemos que agregar el más c. ¿Por qué? Porque aún puede haber una función respecto a x que no estamos considerando. Por tanto, vamos a escribir un h de x. Es como el más c, pero es este más c dependiendo de x. Ahora, nuestra labor es encontrar este h de x. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a derivar respecto a x. Si derivamos respecto de x, esto nos va a quedar como la derivada de f respecto de x. Y esto va a ser igual a
La y cuenta como constante, así que queda igual por la derivada de lo que está dentro, que sería 1 partido x cuadrado por 2x, que es lo mismo a decir 2 partido x, y el 3 es una constante, así que se va, más h' de x. Recordando que es df a dx es esto que está acá, entonces nos va a quedar como x cuadrado más 2y partido x va a ser igual a 2y partido x más h' de x. Notamos que estos dos se pueden simplificar. Obtenemos que h' de x va a ser igual a x cuadrado, pero como es la derivada y nosotros estamos buscando el h, nosotros necesitamos integrar. Vamos a integrar respecto de x. Así nos queda que h de x va a ser igual a x al cubo partido 3 más c. Implica que f de x, y va a ser igual a y por el logaritmo natural de x cuadrado menos 3 más x al cubo partido 3 igual a c. Y terminamos. Ahora, como nosotros tenemos que resolver el PBI, nosotros vamos a evaluar y de 1 igual a 0. Recordar que el que está dentro es el x, el que está fuera es el y. Vamos a evaluar el 1,0 en la función que está acá. Y así obtenemos el c para obtener el PBI. Esto nos quedaría como y por... Bueno, si evaluamos directamente, esto nos va a quedar como 0 por el logaritmo natural de 1 menos 3 más 1 partido 3 igual a c. Este entero va a ser 0, implica que c va a ser igual a 1/3. Así finalmente, este PBI nos va a quedar como f de x, y igual a esto, igual a 1/3. Y terminamos. No es necesario escribir este, pero yo lo escribo para que se vea más bonito. Pero si escriben esto, está bien. Y terminamos. Vamos con el segundo. Vamos a notar que si repetimos el mismo procedimiento, es decir, escribimos el m y el n, m de x, y va a ser igual a Euler elevado a y más Euler elevado a menos x, y n de x, y va a ser igual a Euler elevado a y más 2y por Euler elevado a menos x, y designamos este de f a dx y este de f de y, y calculamos la derivada de m respecto a de y la derivada de n respecto a dx, vamos a notar que la derivada de m respecto a y va a ser igual a Euler elevado a y. No obstante, para el segundo caso, la derivada de n respecto a x nos va a dar menos 2y por Euler elevado a menos x. Entonces, como estos dos son diferentes, obtenemos una ED inexacta. ¿Qué hacemos? Tenemos que encontrar el coeficiente de integración. Pueden escoger el que es respecto a x o el que es respecto a y. El que es respecto a x es de esta forma. Logaritmo natural de mod de x igual a la integral de la derivada de m respecto a y menos la derivada de n respecto a dx por 1 partido n de x. Y la derivada, o sea, el coeficiente de integración respecto a y es logaritmo natural de mod de y igual a la integral de, perdón, es un paréntesis, la derivada de n respecto de x menos la derivada de m respecto de y por 1 partido m de y.
Ojo cuál de los dos ocupan, porque si ocupan el de x, tienen que integrar respecto de x, y si ocupan el de y, tienen que integrar respecto de y. Bien, en este caso, yo voy a utilizar, a ver, ¿cuál me conviene más? Podría utilizar el de x. Vamos a calcular el logaritmo natural de mod de x igual a la integral de Euler elevado a i menos 2i por Euler elevado a menos x dividido por el m, que sería Euler elevado a i más Euler elevado a menos x. Disculpen. Acá era recordando la fórmula, era la integral de m de i menos dn de x por 1 partido n. Y el n es este de acá. Me equivoqué. Entonces va a ser eso dividido por Euler elevado a i más 2i por Euler elevado a menos x de x. Como ven, estos dos se pueden simplificar y nos va a quedar simplemente logaritmo natural de mod de x igual a la integral de x. Logaritmo natural de mod de x va a ser igual a x, y si elevamos a Euler, ya encontramos el coeficiente de integración, que es Euler elevado a x. ¿Qué nos dice esto? Que tanto el m como el n tenemos que multiplicarlo por el Euler elevado a x. Es decir, vamos a definir un m gorrito y un n gorrito que va a ser igual a m de x, y por el mod de x y el n de x, y por el mod de x, y esto va a ser igual a lo mismo que teníamos, pero multiplicado por Euler elevado a x en ambos casos. Si lo multiplicamos, esto nos va a quedar como Euler elevado a x más y más 1, y el de abajo nos va a quedar como Euler elevado a x más y más 2i. Así que, si ahora calculamos la derivada de m gorrito respecto a de i y la derivada de n gorrito respecto a de x, vamos a notar que esto nos va a dar Euler elevado a x más y el de abajo, análogamente, nos va a dar Euler elevado a x más y. Y ahora, esa d que antes era inexacta se transformaba en una ecuación diferencial exacta. Perfecto. Como ya las tenemos exactas, vamos a trabajar de la misma manera que lo hicimos con las exactas. Hace como 6 minutos atrás. Vamos a definir este como df de x, como el nuevo df de x. El anterior ya no cuenta. Y este se va a transformar en el nuevo df de y. Entonces vamos a utilizar uno de los dos. En mi caso voy a ocupar nuevamente df de y, porque se ve más fácil, nuevamente. Aunque pueden escoger cualquiera de los dos. Van a llegar a lo mismo. Bien. Df de y nos va a quedar como Euler elevado a x más y más 2i. Haciendo el mismo procedimiento, vamos a integrar respecto de y. Nos va a quedar que f de x, y va a ser igual a la integral. Bueno, si nosotros resolvemos rápido esa integral, definimos u igual a x más y. Y de u igual a, si estamos integrando de y, sería de y. Esto nos va a quedar como la integral de Euler elevado a u, que es Euler elevado a u. Así que esto va a ser Euler elevado a x más y. Más y cuadrado, que resolveríamos de inmediato la integral de 2i partido
o sea, de 2i, que sería i cuadrado partido 2, y ese 2 se simplifica con ese 2 que ya está, y le vamos a sumar un h de x, que es como nuestro c. Vamos a derivar respecto a de x, sería la derivada de f respecto a de x igual a e elevado a x más i, el otro se va, y esto quedaría h' de x. ¿Vale? Ahora hacemos lo mismo. Bueno, antes de, recordando que df de x es este de acá, lo tomamos y lo reemplazamos en esta parte de acá. Igualamos a e elevado a x más i más h' de x. Simplificamos, nos queda que h' de x va a ser igual a 1, integramos respecto de x, y h de x va a ser igual a x más c. Implica que f de x, y va a ser igual a esto que está acá más x igual a c. Y recordando nuevamente que nuestro PBI era i de 1 igual a 0, reemplazamos los x y los y. Entonces esto nos va a quedar como Euler más 0 más 1 igual a c. Entonces c va a ser igual a Euler más 1. Así finalmente, f de x, y va a ser igual a esto, y eso va a ser igual a Euler más 1. Y terminamos. Pam, pam. Así es como se resuelve este tipo de ejercicios. Partiremos introduciendo las ecuaciones lineales como modelo. Aquí dejé una lista de fórmulas. Bajo mis vivencias, las más importantes son la de mezclas, la ley de enfriamiento de Newton y la de caída libre. Las demás no están de más aprendérselas, aunque yo les recomiendo aprenderse las que les mencioné anteriormente, en ese orden, de prioridad. Vamos a partir con un ejercicio de mezclas. Un tanque contiene inicialmente 100 litros de agua pura. Esto va a ser un dato importante. 100 litros de agua pura. Se comienza a agregar una solución salina con una concentración de 2 gramos de sal por litro, a una velocidad de 6 litros por minuto, mientras que el tanque se vacía a una velocidad de 5 litros por minuto. ¿Cuál es la cantidad de sal en el tanque después de 10 minutos? Perfecto. Para ello tenemos que empezar a imaginar un poco de cosas y recopilar los datos. Les recomiendo dibujar y escribir los datos. Yo ya lo tengo de antes. Imaginemos el tanque. En el tanque entra un fluido a 6 litros por minuto y sale un fluido a 5 litros por minuto. Bien, la concentración inicial, el volumen inicial era 100 y la concentración inicial era 0, dado que no hay sal en el recipiente al comienzo, es agua pura, y de ello rascamos un par de datos. A partir de estos datos, nosotros empezamos a armar nuestro PBI. El PBI nos va a quedar de la siguiente manera. Como ya dijimos antes, en la fórmula, vamos a calcular primero el PBI de la derivada del volumen respecto al tiempo, que es lo mismo que el fluido de entrada menos el fluido de salida. Esto es igual a 6 menos 5, porque estos son los datos que tenemos. No es necesario escribir las constantes, o sea, las unidades de medida, por el momento, porque vamos a trabajar matemáticamente. Al final, capaz, ahí sí es importante. Y esto va a ser igual a 1. Y el otro dato para el PBI es que el volumen inicial era igual a 100, ¿cierto? A partir de esto, desglosamos lo siguiente. Si nosotros integramos la parte de acá respecto al tiempo, nos va a quedar que el volumen respecto al tiempo va a ser igual a T más C.
y que teníamos que el volumen inicial es igual a 100. Esto lo podemos reemplazar acá. Si decimos que el volumen respecto a 0 va a ser igual a 0 más c, y dijimos que b de 0 es igual a 100, implica que c es igual a 100. Entonces de esto, obtuvimos que el volumen respecto al tiempo va a ser igual a t más 100. Y tenemos la primera parte del ejercicio, que es encontrar el b de t, el volumen respecto al tiempo. ¿Pero qué nos pedía el ejercicio? Nos pedía la concentración, la cantidad de sal. Así que esto va a ser una parte importante para empezar a desarrollar lo demás. Bien. ¿Cómo obtenemos la concentración? Dijimos en la fórmula que la derivada de la concentración respecto al tiempo va a ser igual al fluido de entrada por la concentración de entrada menos el fluido de salida por, lo lógico sería decir, la concentración de salida. Pero luego de nosotros mezclar las cosas no sabemos cuál va a ser la concentración de salida, ¿cierto? Así que, dado que no sabemos cuál es la concentración de salida, recordamos la fórmula de concentración. La concentración es lo mismo que la cantidad de sal respecto al volumen. Entonces, la concentración de salida es lo mismo que decir la cantidad de sal respecto al volumen del tanque, respecto al tiempo. Y así es como encontramos la concentración de salida. Y también, otro dato para nuestro PBI segundo, es que la concentración inicial es igual a 0, porque no hay sal al comienzo, es agua pura. Y empezamos a rellenar los datos dentro del dx respecto a t. dx respecto a dt es lo mismo que el fluido de entrada, que dijimos que era 6, por la concentración de entrada, que era de 2, menos el fluido de salida, que era 5, por x dividido por el volumen respecto al tiempo, que lo obtuvimos acá, que es t más 100. ¿Cómo desarrollamos esto? Bueno, para que quede más bonito, podríamos escribir esto así. La derivada de x respecto a dt menos 5 partido t más 100 igual a 12. ¿Y qué es esto? Efectivamente, esto es una ecuación diferencial que nosotros sabemos resolver. Tenemos que encontrar el coeficiente de integración y resolvemos. ¿Cierto? ¿Qué habíamos dicho? ¿Cómo encontramos el coeficiente de integración? El coeficiente de integración va a ser mu de x va a ser igual a Euler elevado al que acompaña el x, que sería la integral de 5 partido t más 100. Es lo mismo que decir Euler elevado a 5 por logaritmo natural de t más 100, que es lo mismo que decir t más 100 elevado a 5. Vamos a multiplicar todo esto por mu de x y obtenemos que dA de t de x por t más 100 elevado a 5 va a ser igual a 12 por t más 100 elevado a 5. Vamos a integrar respecto a dt para seguir desarrollando. Esto nos va a quedar como x por t más 100 elevado a 5. Y esto va a ser igual a 12 por... Esto va a ser t más 100 elevado a 6 partido 6. Ese 6 y ese 12 se simplifican. Más c. Importante ese más c, que no se les olvida. Luego, queremos despejar el x.
y encontramos la concentración. La concentración respecto al tiempo va a ser igual a 2 por, si dividimos todo esto por t más 100 elevado a 5, esto va a ser t más 100 más c por t más 100 elevado a menos 5. O lo pueden dejar abajo, como quieran. Yo lo voy a dejar así. Pero tenemos un problema. No sabemos cuál es C. Bueno, nosotros teníamos un PBI, el cual decía que la concentración inicial es igual a 0. Entonces empezamos a meter 0 en toda nuestra ecuación. Nos queda como 0 va a ser igual a 2 por 100 más C partido 100 elevado a 5. De esto se deduce que C va a ser igual a menos 200 por 100 elevado a 5. Perfecto. Así que encontramos el C. Así finalmente, x de t va a ser igual a 2 t más 100 menos, voy a dejarlo así nomás, 200 por 100 elevado a 5 dividido por t más 100 elevado a 5. Perfecto. Ahora, para finalizar esto, ¿qué nos pedía el ejercicio? ¿Cuál es la concentración a los 10 minutos? Fácil. Llegamos y metemos este 10 acá. Así que x de 10 va a ser igual a 2 por 110 menos 200 por 100 elevado a 5 dividido por 110 elevado a 5. Bueno, ustedes lo pueden dejar así, dado que en los certámenes no hay calculadora, pero para que se hagan una idea, voy a buscar calculadora y lo voy a calcular para que vean aproximadamente cuál es la cantidad de sal que tiene acá al cabo de 10 minutos. Bien, lo metí todo a la calculadora y esto es aproximadamente a 95.82 gramos. Y terminamos. Esa es la concentración de sal al cabo de 10 minutos. Así que recordando, la clave de esto está en, primero, desarrollar el PBI del volumen, luego el PBI de la concentración, resolver, como ya sabemos, pueden hacerlo por separable o directamente por coeficiente de integración, y ya terminan el ejercicio, ahí tirándose un buen dadito.